Voy a pedir, hermanos, si podemos ir allá al libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, 15. Voy a hablar, hermanos, acerca de este hecho glorioso que nuestro Dios nos ha dado. Le pido, hermano, de su paciencia. Yo sé que a lo mejor es un poco incómodo estar ahí en el hogar con el teléfono. A lo mejor no es el mejor audio, pero esta enseñanza, hermanos, va a estar ahí en el YouTube. Con buen audio, con buena video. La página que nuestra, hermanos, que tenemos algunos días de haberla abierto, se llama Fe Apostólica Pentecostal. Usted se mete a su YouTube y busca ahí Fe Apostólica Pentecostal, y ahí apenas he subido 2 enseñanzas, y esta, hermanos, va a estar ahí también por si después usted quiere tener un mejor audio y irse despacito mirando el tema que voy a estar tratando en esta tarde. Sabemos que lo que el Señor ha hecho por nosotros es algo extraordinario, hermanos, creámoslo. Es algo extraordinario, porque el Señor nos ha bendecido de una manera extraordinaria mediante la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero mediante ese texto que vamos a leer. El Señor prometió redención, el Señor prometió salvación, el Señor prometió liberación, y hermanos, ahora podemos nosotros estar festejando el día de resurrección. Mire qué grande y qué maravilloso es nuestro Dios. Así que dice la Escritura allí en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Aleluya. Quiero hablar, hermanos, en los próximos minutos, cómo es que el hombre llegó a tener enemistad con los ángeles caídos. ¿Cómo es que el hombre llegó a tener enemistad con los ángeles caídos? El libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 en adelante, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y luego el libro de Ezequiel también habla un poco de esto y dice: Ezequiel presenta una figura comparativa de dos reyes, quien a su vez se ha personificado en 2 cosas. Una, como un lugar espacial donde fue creado alguien. 2, un ser muy sublime, aunque más tarde se conoció como el diablo o Satanás. El profeta personifica un lugar y un personaje, quien a su vez comenta de ellos. En Edén, en el huerto de Dios estuvo. Su vestimenta era de todas piedras preciosas, como ya lo mencioné, de cornalina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Además de ello, los primeros tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de la creación de él. Al hacer un empalme teologal entre los profetas Ezequiel y Isaías, logramos entender que este ser mencionado en estos textos cierto día miró hacia el norte y vio un lugar con mejor perspectiva, lleno de provisiones. El profeta Isaías escribe: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones,
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Cuando él pensaba y planeaba sus intenciones malévolas acerca de este pensamiento, él llegó a pensar en su corazón el desafiar a Dios. Pero dice la Escritura que Dios lo desplazó como a Caín lo hizo errante, preparándolo para ser tizón en el infierno con todos sus súbditos. Al ser creado, hermanos, al hombre, estuvimos hablando acerca de la creación del maligno, pero después de su caída, entonces viene otra creación. Al ser creado el hombre tuvo unas peculiaridades y honores excelentes no conocidas en otros seres creados anteriormente, porque a esta nueva criatura llamada hombre o ser humano, Dios, hermanos, lo hizo a su imagen y semejanza. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. Y luego Génesis 9:6 dice: porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Luego sopló en su nariz hálito de vida. Vale la pena, hermanos, que resaltar que el hombre fue hecho a la misma imagen. Esto demanda al igual una referencia que hace al hombre ser a imagen y a semejanza de Dios. Esto quiere decir, a la semejanza del hombre, Dios programó que naciera en Belén, es decir, a semejanza, el hombre fue hecho de Jesucristo. Dice primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestar en los postreros tiempos por amor de vosotros. El hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Jesucristo. Antes de Dios empezar la creación del hombre, Él primero en su plan y en su pensamiento estaba, aleluya, el hombre, pero estaba creando a Jesucristo. Es decir, Jesucristo no es un ser creado, pero digo, me estoy refiriendo es a la imagen de lo que iba a venir a ser Jesucristo. Precisamente esa imagen oculta fue fotografiada, reproducida y posteriormente puesta en Adán como primogénito humano de la creación. Dicho de otra forma, Dios desde la eternidad, su cualidad, su carácter espiritual e invisible, pero en su plan y propósito anticipado estuvo a bien darse a conocer en su propia imagen revelada, quien se llamó el Señor Jesucristo. La Escritura enseña muchas veces, hermanos, que todo lo hizo para Él, por Él y para Él. La escatología lo presentaba como un niño nacido, como un niño que iba a venir en hombros de los principados. A su vez, su nombre significa admirable. Se iba a significar consejero, se iba a significar Dios fuerte, se iba a significar Padre eterno e iba a venir a ser el príncipe de paz. En esta imagen oculta, revelada, donde se encubren todos estos honores y privilegios que vendrían más tarde a copiar y a estamparse como un retrato en la persona de Adán, se considera por varios aspectos primordiales que el hombre asemejó a su creador en su naturaleza y su moral.
El hombre, hermanos, fue creado, aleluya, sin imperfecciones. El hombre fue creado perfecto. El hombre fue creado sin pecado. El hombre fue, aleluya, más bien como creado en suma pureza, en santidad privada, con una perspectiva e inmaculada equidad de Dios. Por esta razón, él podía disfrutar, hermanos, de un compañerismo absoluto con su Creador. Hay un teólogo que se llama Reynolds. Él interpreta en sus escritos, hablando de la creación del hombre, que esto fue lo que el hombre perdió en la caída. Y por esta causa es que él se encontró desnudo, porque perdió su santidad, porque perdió su señorío, porque perdió su pureza, porque perdió, aleluya, esa santidad privada, porque perdió, aleluya, esa equidad inmaculada para con Dios. Y entonces se dio cuenta, aleluya, que le había fallado a su Creador. Gloria a Dios. Es por eso, hermanos, que en esta tarde yo estoy empezando desde este punto, para que logremos darnos cuenta, hermanos, lo que significa la resurrección de Jesucristo. El Señor, de acuerdo a la Biblia y a la historia, Él fue tratando de revelarse de una y de otra manera, llevando a cabo su plan. Hermanos, el plan del Señor Jesús era de reunir todas las cosas en Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todas las cosas las iba a volver a reunir en una nuevamente para con Él. Porque por la caída de Satanás y por el engaño que hizo Satanás a la mujer, entonces había una creación dividida. Pero el propósito, aleluya, de Dios desde antes de la creación del hombre fue traer a la existencia a una criatura hecha a su imagen y a su semejanza, por la cual Él pudiera manifestar su gloria a través de los siglos. Y hermanos, a favor de todos los elementos creados. No sé si me está entendiendo. Hermanos, el hombre, aunque se dice que ha evolucionado, la verdad es que el hombre, hermanos, cayó de ese nivel espiritual que él tenía. El hombre cayó, se depravó, se corrompió. Aleluya. El hombre fue creado, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Según la Biblia y el diccionario, esa semejanza es la imagen, la semejanza. La Biblia dice que el hombre fue creado a su imagen. Dios lo creó varón y hembra. El significado que da el diccionario a la imagen es figura, representación, semejanza, apariencia de algo. Otra definición es la que se forma detrás de un espejo. Y luego definición también más sencilla es figura y figura semejante de algo. Cuando hablamos de la imagen, sabemos que nos estamos refiriendo a la imagen moral que el hombre tenía de Dios. Cuando hablamos de semejanza, entonces nos damos cuenta que como Dios es un Dios creador, la semejanza que el hombre tiene es que la criatura llamada hombre es una criatura creativa. Crea o forma de lo que Dios ya creó. Entonces, a este ser, hermanos, Dios le dio inteligencia. La inteligencia necesaria para nombrar a todas las criaturas vivientes. La inteligencia necesaria para gobernar y para dominar toda la tierra. Se le dio el poder, hermanos, de razonar al hombre y de poder tomar sus decisiones propias. Fue creado, hermanos, una criatura con libre albedrío. Y aunque no nos demos cuenta, hermanos, esos son atributos de Dios. Aleluya.
Según la historia nos cuenta que después de ser creado el hombre, Dios lo puso en el Edén, lleno de árboles, para que disfrutara de todo bien, con dominio propio y con autoridad absoluta de todos los animales volátiles, acuáticos y terrestres. Con ello está demostrando que el hombre es la suprema creación de Dios y contiene su propia imagen absoluta y absorbida. Hermanos, aunque a veces nosotros menospreciamos al hombre, lo despreciamos a veces por su caída que tiene, por su pecado que tiene, por su concupiscencia que ahora el hombre tiene. Pero el hombre, hermanos, fue creado, hermanos, fue una criatura perfecta de parte de Dios. Dios creó todos los elementos y después de su creación puso a esta criatura llamada hombre y la puso como Señor y amo de la tierra, para que la sojuzgase, para que la gobernase, para que la administrase. Y es todo eso, hermanos, el maligno lo estaba viendo. Todas esas cosas que Dios estaba haciendo con el hombre, el maligno las estaba observando. Entonces, el maligno se dio cuenta que Dios usó varios días. Amén. No me pregunte cuánto significa en tiempo, porque no lo sé. Pero Dios usó varios días para llevar a cabo su creación, para ordenar lo que estaba desordenado. Dios, hermanos, involucró fuerza, involucró sabiduría, involucró esfuerzo. Y mire lo que hizo. Después de todo eso creado, puso a esta criatura llamada hombre a gobernar sobre su creación. Mire nada más qué privilegio Dios le dio al hombre, hermanos. ¿Y por qué fue? Por lo que al maligno se dio como tentado para entonces venir a acechar al hombre. Aleluya. Según nosotros podemos mirar, Dios cuando creó todos los elementos, Él dijo, y miró Jehová que era bueno. Pero en Génesis 1:31 dice, cuando Dios ya creó entonces al ser humano y Dios hizo la evaluación del hombre, dice unas palabras que no las había dicho anteriormente. Dijo, miró Dios que era bueno en gran manera. Así que una vez ya puesto, hermanos, esta introducción, me voy a empezar a predicarle. Paz de Cristo. Aleluya. Supuestamente, hermanos, el diablo consideró todo esto y por último evaluó el carisma de Dios para con el ser humano. Él podía decir, el hombre es considerado como un ser muy elegante, viviendo en un Edén de comodidades amenas, siendo propietario de todo lo que le pertenece al globo terrestre. Es el principal de lo creado. El hombre quedó con dominio propio de hacer lo bueno y lo que a él bien le pareciese dentro de Edén, y con absoluta comunión con su creador. Hermano, ¿sabe qué le pasó al maligno? Lo que a veces nos pasa a muchos de nosotros cuando miramos que alguien va prosperando. Paz de Cristo. Le dio envidia. Y esa envidia lo llevó a conspirar contra el hombre. Yo le pregunto, hermanos, ¿qué pensaría el diablo cuando miró que él ya había sido desechado? Cuando miró que él ya se encontraba en un lugar apartado, en un lugar de oscuridad, en un lugar errante como Caín. Hermanos, y cuando miró esta nueva criatura llamada hombre y todas las cosas que el Señor puso a sus pies del hombre, hermano, le dio envidia. Le dio, hermanos, ahí se encendió su corazón de envidia y dijo, ahora se lo tumbo. Ahora hago lo que me pasó a mí, al hombre. ¿Y qué hizo? Bueno, hermanos,
el maligno empezó con sus maquinaciones y empezó un proyecto maligno. Aleluya. El plan de Satanás, hermanos, era de buscar la manera de que el hombre anhelara lo que él un día anheló también. Dice que estando él en ese lugar de, aleluya, en ese lugar de gloria en la que él se encontraba, ambicionó en su corazón el sentarse en el trono de Dios y en que todas las potestades de Dios le sirvieran a él. Y esa misma, así como le pasó a él, de que él empezó a ser súbditos, a darle su proyecto a algunos que otro ángel, amén, algún que otro de una que otra de las potestades celestiales, a ellos les pareció bien, puesto que el maligno antes de que cayera era un querubín hermoso, era un querubín precioso. Así que él dijo: como yo fui arrojado, como yo fui separado de Dios, si yo hago caer a esta criatura, también Dios los va a arrojar a ellos y los va a desechar igual que me desechó a mí. Mire, no se quede ahí solo. Aleluya. Entonces, hermanos, él emprendió un trabajo minucioso. Él se dio cuenta de la expulsión que él ya había tenido. Y entonces dijo Satanás: voy a hacer que entonces el Dios también expulse al ser humano, a esta nueva criatura, la cual le ha dado muchas cosas en sus pies y lo ha hecho amo y señor de la tierra, y lo ha hecho amo y señor de los animales terrestres, volátiles y acuáticos. Entonces, hermanos, el maligno empezó a hacer algo, aleluya, para tumbar al ser humano. Dice la escritura algo interesante ahí en el libro de Lucas. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, y a quien yo quiera yo la doy. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Y entonces respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. El maligno, hermanos, cuando el Señor se presentó, también quiso maquinar la misma idea para con el hombre. Lo tentó y quiso que pasara con él lo que pasó con Adán allá en el huerto, que también él se ambicionara cosas de las que él había ambicionado, que él también anhelara el ser el Señor y amo. Pero hermano, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, él sabía que él era el amo y Señor de todas las cosas. Así que él no pudo ser, fue tentado, pero él no pecó. Aleluya. En primera de San Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, perdón, en Isaías, dice que el maligno metió a la cárcel al hombre por cuanto él lo venció, y el que es vencido por el más fuerte, entonces el más fuerte pone su dominio sobre el vencido. Aleluya. Una de las cosas, hermanos, que el maligno maquinó y pensó es usar un instrumento, una especie astuta. Y él miró a la serpiente y dijo: esta me va a servir como instrumento para acercarme con lo débil del hombre. ¿Sabe cuál es lo débil del hombre? La mujer. Entonces el maligno no atacó a Adán, porque él sabía que con Adán no iba a poder, sino que atacó la debilidad de Adán, que fue su mujer. Esta mujer, hermanos, fue tentada, ella fue engañada. Y cuando ella es engañada, entonces, aleluya, ella empieza a ver aquel fruto del cual el Señor les dijo que no comiesen. Pero lo fue llevando poco a poco, hermanos. Poco a poco fue llevando aquel engaño. Primero le sembró a la mujer la duda.
la duda para con Dios. La mujer le abrió la puerta a la duda. Entonces después ella cambió la palabra de Dios y le añadió a la palabra de Dios. Entonces después de esto ella volteó y miró el fruto y miró que era un fruto bueno, codiciable. Entonces ella empezó a codiciar en su corazón el fruto que estaba prohibido. Después ella dijo que no podían tocar el fruto cuando Dios no había dicho eso. Pero fue y lo tocó, lo puso en sus manos y lo miró que era codiciable y agradable a los ojos. Y hermanos, Eva comió de ese fruto. Cuando Eva es tentada, cuando de ella es llevada a la tentación, es porque el Satanás le dijo que si ella comía de ese fruto, iban a ser abiertos sus ojos e iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aleluya. Entonces Eva codició y Eva comió del fruto. Y cuando llega para con su marido, aleluya, Eva seduce a su esposo Adán. Y Adán, hermanos, no fue engañado. La mujer fue engañada. Adán, hermanos, echó mano de su libre albedrío. Adán, hermanos, se entregó por amor a su mujer. Adán decidió por él mismo comer del fruto prohibido por amor a su mujer, aunque eso le traería, aleluya, como resultado la transgresión y romper el compañerismo para su creador. Pero a Adán no le importó eso y él dijo: yo quiero seguir a mi mujer, no importa que deshaga la comunión que tengo para con mi creador. Y hermanos, Adán conscientemente comió de ese fruto. Adán no fue engañado. Adán decidió entregarse al pecado por amor a su mujer. Adán no fue derrotado por el maligno. Adán fue seducido por la mujer. Eva fue la víctima escogida por Satanás para introducir el pecado. De igual manera, Dios también, hermanos, utilizó a la mujer para traer la promesa de salvación a la humanidad. El Señor dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le darás el carcañal. Aleluya. El diablo siempre ha usado, hermanos, desde el principio las mismas artimañas. La Biblia dice en 1 de Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí tenemos tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos tres procesos el diablo los ha usado en muchas ocasiones a través, hermanos, de la historia de la humanidad. La utilizó para con Eva, aleluya, y Eva miró aquel fruto codiciable, aleluya, miró que era bueno, lo miró agradable a sus ojos y lo miró codiciable para alcanzar sabiduría. El diablo, hermanos, al momento que hizo caer al hombre, en ese momento se enseñoreó del hombre y nunca le abrió la cárcel. Pero vino otro más fuerte, según dice el libro de Lucas. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro hombre más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y luego Juan añade: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. El Señor vino a lo suyo. El profeta Isaías dice: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así ha dicho Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será rescatado al tirano.
y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy vuestro Salvador, yo soy tu Redentor, yo soy el fuerte de Jacob. Aleluya. Y hermanos, Pablo dice a los colosenses: y a vosotros, refiriéndose a nosotros los gentiles, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Y hermano, ya voy a ir terminando en esta tarde. Téngame unas 2 horas de paciencia. Paz de Cristo. Sigue diciendo el libro de Colosenses: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito del pensamiento de Dios, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Hermano, se está refiriendo a Jesucristo. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él mismo. Si en verdad permanecemos en el fundamento y estamos firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y la Biblia dice, hablando a los romanos, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermano, yo quiero concluir diciéndole lo siguiente. El Señor vino, nosotros sabemos que el Señor vino. Él nació, dice la Escritura, que venido el cumplimiento del tiempo. Dios estaba esperando un tiempo. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, este Dios se despojó de su gloria, se quitó su vestido de gloria. Y como Él es poderoso, todopoderoso, como Él es omnisciente, el cielo no se quedó vacío. Hermanos, Dios no podía morir porque Dios es espíritu. Así que le voy a dar esto gratis, hermano. Este es el misterio de la piedad. Como Dios, hermanos, que es sabio y que conoce todas las cosas, Él sabía que el hombre iba a ser tentado.
al hombre le dio un poder, hermanos, extraordinario, del cual el hombre pocas veces echa mano de él. Le dio ese poder y esa autoridad para tomar decisiones propias, como si fuera Dios, hermanos. Decisiones propias. Por eso es que el hombre está hecho a semejanza de Dios. El hombre tiene la autoridad sobre su propia alma. Por eso es que la predicación del evangelio va enfatizada a que el hombre se atreva a tomar decisiones que afecten o positivamente o negativamente a su propia alma. Y aquellos que tienen familia que le afectará positiva o negativamente a su alma y a la de sus seres queridos. Así que Dios le dio una autoridad, hermanos, al hombre muy grande. Pero toda autoridad lleva justa, hermanos, toda autoridad también trae consigo una gran responsabilidad, la cual el hombre a veces no quiere asumir. Pero el diablo, cuando hizo caer al ser humano, el diablo lo menospreció. El diablo miró lo que había hecho Dios en el hombre, le inspiró a él una envidia extraordinaria. Y entonces lo engañó, lo derribó a tierra y dijo el diablo: estos nunca se me salen de la cárcel donde los he metido. Dios, en su esencia, hermanos, al maligno y a todos sus adversarios, a los demonios y todos los principados, los deshace, hermanos, de un 2x3. Ni siquiera se levanta de su trono para hacerlo. Así que no ponga al diablo, hermanos, al nivel de Dios, porque el diablo es una criatura. El diablo es un ser, hermanos, pobrecito, porque es un pobre diablo. Pero Dios, en su anticipado conocimiento y en su gran sabiduría y su justicia para con el ser humano, Él no podía venir, hermanos, en su esencia, porque Él destruiría a todo el pecado, incluyendo al maligno, sus ángeles, sus demonios, sus potestades, e incluyendo a la criatura ahora nuevamente caída, al hombre. Así que el Señor dijo: me venció al hombre que yo creé. Bueno, entonces yo me subo al ring. Entonces yo peleo ahora por el hombre y le acepto esta pelea al maligno y le voy a enseñar que según esa criatura que él creyó inferior, lo va a vencer a él. Así que me voy a despojar de mi gloria y me voy a vestir de humanidad. Y le voy a enseñar al diablo que al hombre que él creyó inferior lo va a destronar a él, lo va a vencer a él y lo va a exhibir públicamente delante de todos los principados y potestades y señoríos. Aleluya, los va a exhibir públicamente y se va a reír de ellos en su cara. ¿Y sabe lo que hizo, hermanos? Venido el cumplimiento del tiempo, el Señor nació en la ciudad de Belén. Y nosotros conocemos la historia, hermanos, que el maligno trató de matarlo cuando estaba él todavía en pañales. Pero el Señor se le escapó. Amén. Y después de un tiempo regresó nuevamente, pero él estuvo oculto hasta cuando se llegó el cumplimiento de su edad adulta y comenzó su ministerio. Hermanos, en su ministerio nosotros podemos ver que el Señor hizo hechos portentosos, hizo maravillas extraordinarias, cual nunca se habían visto antes. El Señor, hermanos, sanó enfermos, el Señor limpió leprosos, el Señor, hermanos, aún, aleluya, trajo de entre la muerte a algunos cuantos muertos. Pero no había terminado. Así que
llegó el momento cuando en esa última cena les dice a sus discípulos: esta es la sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto, por el cual por vosotros es derramada. Aleluya. Él vino, hermanos, para cumplir lo que ya estaba determinado él hacer. Y nada ni nadie lo iba a cambiar de opinión ni de parecer. Él vino, hermanos, aleluya, para derramar toda su sangre a favor de esa criatura hermosa que él había creado, a favor de ese ser perfecto que él creó en el huerto de Edén. Y hermanos, no nos dejó no nos dejó allá encerrados en la cárcel. Nos sacó, hermanos, con poder y gloria de ahí. Y dice la escritura, hermanos, que fue Judas y su pandilla a buscarlo. Aleluya. Y cuando llegó para donde él estaba, preguntaron: ¿dónde está Jesús? Y él respondió: yo soy. Y cuando él responde, hermanos, todos esos caen a tierra, se van de espalda y se vuelven a levantar nuevamente y preguntan: ¿dónde está Jesús? Y entonces él contesta de una manera más mansa y dice: os lo he dicho que yo soy, deja ir a estos. Y hermano, él se entregó por amor a sus discípulos. Lo llevaron, aleluya, a la cárcel, lo bofetearon, aleluya, lo azotaron y lo llevaron a la cruz, hermanos, sin hacerle un juicio. Pero la escritura dice, hermanos, que cuando él estaba en la cruz del Calvario, hermanos, él entregó la vida, porque era imposible que la muerte se enseñoreara de él. Así que él, hermanos, a él no le quitaron la vida, él la entregó, porque era imposible, aleluya, que un ser perfecto, inmaculado, que un ser que nunca cometió pecado, hermanos, el pecado o la muerte se enseñoreara de su cuerpo. Así que, hermanos, él entregó la vida y lo sepultaron. Y cuando lo sepultaron, hermanos, el maligno y la muerte y todos los demonios dijeron: ya nos deshicimos del problema, ya estuvo todo, gracias a Dios. Si es que él invoca el nombre de Dios, ya nos deshicimos de ese problema que teníamos. Pero, hermanos, dice la escritura en Romanos que mediante la resurrección, hermano, entienda esto, mediante la resurrección. Yo sé que a veces los milagros portentosos a veces nos inspiran alguna alegría, hermanos, pero no son esos, es la resurrección. Mediante la resurrección, el Señor Jesucristo demostró ser quien Él dijo ser. Si Él no se hubiera levantado, si Él no hubiera sido perfecto, si Él hubiera cometido pecado, hermano, nunca se hubiera levantado de entre los muertos. Porque, hermanos, entonces la muerte se hubiera enseñoreado de Él y no lo hubiera dejado nunca levantarse. Pero Él se levantó porque la muerte, hermanos, no lo pudo detener, porque era santo. Porque era, hermanos, ese cordero sin mancha y sin defecto. Era ese cordero sin contaminación. Hermanos, era ese cordero glorioso. Era ese cordero, hermanos, que derramó una sangre preciosa, que derramó una sangre santa, hermanos, aleluya, para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y, hermanos, pagó por nuestros pecados y se levantó con gran gloria de entre los muertos para dejarles saber a usted y a mí, hermanos, que los que hemos puesto en Él nuestra confianza no seremos avergonzados. ¿Sabe por qué? Porque así como Él se levantó, nosotros también nos levantaremos y seremos semejantes a su semejanza, hermanos. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y cual Él es, hermanos, aleluya. Esta esperanza gloriosa, hermanos, no es una esperanza que nos deba dar vergüenza, sino que es una esperanza bendita, es una esperanza gloriosa y bienaventurada, hermanos, aleluya.
Gloria sea nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya, te damos gracias, Señor, a ti en esta hora, Padre, porque has sido bueno, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Así que, hermanos, dice la Escritura, aleluya. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos se atreven a decir que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección entre los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, ellos también perecieron al igual que los perdidos. Si en verdad o si en esta vida solamente esperamos en Cristo, hermanos, somos dignos de lástima, somos dignos de conmiseración. Pero dice el apóstol, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron ha sido hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Porque si en Adán, el hombre caído, todos mueren, también en el segundo Adán, Jesucristo, todos seremos vivificados para su gloria. Aleluya.